Ok. Hoy es día... No necesitas decirlo. Sí, día... Ay, ¿a qué estamos hoy? Al día 25, No. al día 22, al día 22 de diciembre del año 1908. ¿25 de diciembre del año 2208? 208. 2008. Digo 2908. ¡Córtale! Y todos los días digo la fecha, 3, 4 veces, todos los días a las 6 de la mañana. 1908. Bueno, ok, ahí va, vale. Ok. ¿Ya están listos? Ah, ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ernesto Chávez Vidaurri. Ok. ¿Su familia, sus papás, su mamá? Mis abuelitos se llamaban Manuel Vidaurri y María Concepción Rivera de Vidaurri, ¿De por parte parte de de? mi madre. Ajá. De mi mamá Heriberta Vidaurri Rivera. Y por parte de mi papá, mis abuelitos se llamaban Jesús Chávez y Micaela Miranda. Por parte de mi papá, Pablo Chávez Miranda. Ok. ¿Su papá cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Pablo Chávez Miranda. ¿Y su mamá? Mi mamá se llamaba Heriberta Vidaurri Rivera. Ok. ¿En qué año nació usted? Yo nací el 3 de noviembre del año de 1924. ¿No sabe nada acerca de sus abuelos? ¿Cuándo nacieron? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían los abuelos? O sea, los papás de sus papás. El papá de mi madre se llamaba Manuel Vidaurri, ya dije, Ajá. y se dedicaba a la carpintería de banco. ¿De dónde eran ellos? Él era de Saltillo, Coahuila. También su abuela era de ella. También era de allá, pero ella falleció. ¿Falleció primero que él o cómo? No, ella falleció primero que ella. Primero que él. Primero que él. Ajá. Y él se dedicaba a la carpintería. A la carpintería de banco. ¿Cómo de banco? Sí, de banco. Él no trabajaba en obra negra, en andar haciendo cimientos, nada de eso. Él se dedicaba a puertas, ventanas, tabiques, a esa clase de carpintería. Ah, ok. Ok. ¿Y ellos vivían en Saltillo? ¿Dónde era? ¿Saltillo? Ellos vivían en Saltillo, pero luego se cambiaron a Monterrey, a Nuevo León, a la calle Washington, número 408. No, ellos no saben de que ellos murieron ni cómo... No, ni que ellos nacieron ni nada. No. Ok, y ellos ahí vivieron en Monterrey. En Monterrey, ahí se quedaron. Ahí fue donde nació mi abuelita. Allí fue donde nació mi madre. En Monterrey. En Monterrey, Y Nuevo ahí León. terminaron ellos, ahí todo. Allí luego se vinieron a vivir a Tampico. Acá Se vinieron a vivir a Tampico y luego de Tampico vinieron a Ciudad Madero. A Villa Cecilia, Tamaulipas. ¿En qué tiempo fue eso? Esto fue en el año, me imagino yo que aproximadamente como en el año de 1920. Ajá. Ah, entonces ya ella después aquí, ya ella hizo su vida aquí, mi abuelita, o sea, su mamá no vivió en Monterrey. Vivió una temporada completamente corta porque ellos luego se vinieron a radicar aquí. Ok, ¿y por parte de su papá? Por parte de mi papá, pues mi abuelo se dedicaba al trabajo del campo y mi abuela al hogar. ¿De dónde era él? Ellos eran de Marfil, Guanajuato, los dos. Ajá, y ahí también vivía su papá. Allí comenzó a vivir mi papá, pero a la edad de 18 años, él se vino a vivir al Distrito Federal. Solo. Y comenzó a trabajar, platica él, que los tranvías, Ajá. que en aquel tiempo había tranvías, ¿verdad? Y él se dedicó a trabajar allí. Después, ya cuando estaba en el auge de la cosa del petróleo acá en Villa Cecilia, él se vino a radicar a Villa Cecilia y aquí agarró trabajo y llegó a ocupar puestos importantes allí en la compañía mexicana de petróleo El Águila S.A.
Entonces, él trabajó para Petróleos Mexicanos. Él trabajó para la compañía mexicana El Águila. ¿En qué Todavía en tiempo fue aquel entonces no era Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos. Eso fue como en el año de 1918 o 20 aproximadamente. Aproximadamente, sí, para cuando también se vino su mamá para acá, para Ya, Chile, pues, ¿verdad? ya vivía aquí. Ajá. Y ya los papás de ellos, o sea, sus abuelos, se quedaron ahí en Guanajuato. Ellos, Águila. allá Ellos se terminaron. quedaron en Marfil, uno se quedó en Marfil, mi abuelo, y allá murió. Ajá. Pero mi abuelita, por parte de mi padre, se vino a radicar aquí ya después a Ciudad Madero, Con su hijo. con su hija, ¿Con su papá? con una de sus hijas, que se llamaba Amalia Chávez Miranda. Oh, Amal- ok. ¿Cuántos hermanos tuvo su abuelo? ¿Cuántos hermanos tuvo mi abuelo? Ajá, o sea, el papá de su papá. Dice que una era Amalia, ¿Cuántos hijos? hermanos de su papá. Hermanos de mi Ajá, papá. ¿y cuántos fueron? Pues hombres era mi papá, Guadalupe y Pablo Chávez. Eran tres nada más Nada más su tres. papá. Pablo Chávez, repito, era Pablo Chávez II, porque mi padre era Pablo Chávez I, y el otro su otro hermano era Guadalupe. Y sus hijas sus hermanas eran Amalia, Josefina, Carmen Amalia, Carmen, Josefina, Carmen, Josefina y Ángela. Eran cuatro mujeres mujeres y dos hombres. ¿Y todos ellos nacieron aquí en Tampico? Todos nacieron en Marfil, Guanajuato. Todos. Ay, pero se vinieron para acá. Se vinieron para acá, pero luego Josefina, Ángela y Carmen se fueron a radicar a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. ¿Y todas esas dónde están ahorita? Digamos, ya Josefina murió últimamente y Ángela murió mucho antes y lo mismo que Carmen. Pero Carmen murió en Ciudad Madero. Y ya usted ya jamás supo de ellas. Yo nada más supe de las hijas de ella, de Josefina. Una se llamaba Concha, que acaba de morir, y la otra se llama Luz, que vive en Guanajuato, Es todo lo en que el queda, Callejón del Beso número 13, es todo lo que queda ya por parte de su papá. por parte de mi papá. Ajá. ¿Y por parte de su mamá? Por parte de mi sus mamá, tías, mi hermanas tía, de su hermana mamá. de mi mamá, se llamaba María Luisa, pero esa ya murió ya como en el año de 1900. ¿Nada más era una? En el año de 1950. Tenía un hermano que yo no lo conocí, se llamaba Vicente Vidaurri. Ese era maquinista de los ferrocarriles nacionales de México, aquí en Villa Cecilia. Y ese, por una corrida de toros que dicen, se mataron Francisco Saldívar y él de un balazo cada quien. Se agarraron a duelo. Hicieron un duelo y uno le metió un balazo en el corazón y el otro en la cabeza. Era hermano de su Hermano mamá. de mi mamá, Vicente Vidaurri. ¿Y ese dónde fue eso? Aquí en Villa Cecilia, Tamaulipas, donde se mataron. ¿Y María Luisa? María Luisa murió aquí. Se casó con un señor Juan Holguín, pero luego se separó de él y ella vivió sola con sus hijas, Soledad y Estela. Tuvieron dos hijas. Una de sus hijas, Soledad, murió, hará como unos 20 años, y la Estela todavía vive y tiene 88 años. Y esa tiene dos hijas, una se llama Margarita y la otra se llama Estela. Esas viven. Y esos son los únicos, es lo único que queda por parte de doña Berta. Por parte de Heriberta. Perdón, Heriberta. Heriberta Chávez Vidaurri. Heriberta Vidaurri de Chávez. Ok. Y de ahí después se conocieron aquí se conocieron Pablo y Heriberta. Aquí se conocieron Pablo y Heriberta, o sea, mis padres. Ya estaban aquí en Madero. Ya estaban en Villa Cecilia. En Villa Cecilia. Ellos ya, entonces, aquí se casaron. ¿Ellos dónde vivían aquí en Villa Cecilia? Ella vivía
Acá por la colonia Vicente Guerrero, mi mamá. Ajá. Y mi padre vivía allá por el centro de Madero. Oiga, ¿y su mamá por dónde vivía? ¿Con quién vivía en la Con mi Vicente? abuelo. ¿Con Mi su papá papá? vivía con mi abuelo. Sí. Mi Nada más mamá con había él. muerto. Ajá. Viví con mi tía Luisa. Ahí vivía con ellos. ¿Y su papá? ¿Tu papá de ellos? No, el de usted. Ajá, ¿con quién vivía aquí? No, él vivía solo. Ya estaba aquí solo, trabajaba ahí en la Trabajaba compañía El en Águila. la compañía del Águila. Y él solo. Y después, cuando estuvo él en la compañía del Águila, trajo a mis tíos. Trajo a mi tío Guadalupe Chávez, trajo a mi tío Pablo Chávez II, y trajo a un primo de él que se llamaba Rómulo Ramírez. Y luego se trajo a un señor de allá que se llamaba J. Encarnación Retana. Y ese se casó con mi tía Amalia. Y entonces a todos los metió a trabajar en la compañía del Águila. ¿Y de dónde se los trajo? De Marfil, Guanajuato. ¿Todos estaban allá? Todos radicaban en Marfil, Guanajuato. ¿Y aquí trabajaban aquí en la Aquí los compañía del metió a Águila? trabajar en la compañía del Águila. Ajá. Y luego ya conoció a Heriberta. Y se casó con él, con mi madre. ¿En qué año? Pues yo creo, pues fíjate, fue Oscar ahorita el 20. Yo creo que se han de haber casado como el 19 o el 18 aproximadamente. 1918. O 1919. Y se quedaron aquí a vivir en Tampico. Y se quedaron a Villa vivir Cecilia. en Villa Cecilia. Y luego, Vivíamos en la calle Dinamarca, número 53, entre la calle Aduana y la calle Aguascalientes. ajá. Y luego de ahí, ¿qué surgió de ese matrimonio? Y luego de allí, de ese matrimonio, surgieron 7 hijos y uno nació muerto. De esos 7 hijos se llamaban... ¿Cómo se murió? Uno se llamaba Oscar Chávez, Belia Chávez, Alba Chávez, Ernesto Chávez, Miguel Chávez, y los últimos que mi padre y mi madre tuvieron fueron unos cuates. Uno fue hombre y otro mujer, Berta y Pablo. Y uno nació muerto precisamente entre Miguel y Pablo y Berta. Allí entre los cuates murió uno que le pusieron por nombre Salustio. Ese niño nació precisamente en esa fecha y en el calendario Decía sacó el Salustio. nombre de Salustio, y ese, como nació muerto, se ahorcó con el cordón umbilical. Ahí le pusieron Salustio. Por nombre le pusieron Salustio. Nació muerto. Nació muerto. Ok. Y entonces ahí el más grande es Oscar Chávez. Oscar Chávez. Oscar Y de Chávez. esos, ¿verdad? Pues de esos los únicos que estudiaron, pues fue Oscar, que se hizo médico, Belia, que estudió piano, y Alba, que estudió enfermería. Los demás, pues los hicimos a golpe y porrazo. Entraron a trabajar muy temprano. Entramos a trabajar muy temprano, tanto Miguel como Ernesto, muy temprano, y luego entró ¿A qué se Pablo. dedicaba su papá ya cuando los tenía ustedes? Mi papá se dedicaba primero, cuando estuvo, se dedicó a poner una tienda de abarrotes muy grande. Ya cuando estaban ustedes. Ya cuando salió de la compañía del Águila. Entonces él puso una tienda de abarrotes en la calle Bolivia número 616 al oriente, entre calle Servando Canales y calle Baja California. ¿Cómo se llamaba el tienda? La tienda se llamaba, primeramente no le puso nombre, pero después le puso hasta la otra quincena. ¿En qué tiempo fue eso? ¿Qué año fue eso? Pues fue como en el año de 1942, 43. Ya estaban todos Ya todos estábamos grandes, ya todos le ayudábamos. Grandes, pero todos niños, ¿sí? Sí, todos todavía en edad chica. Ajá. En edad chica. Puso el negocio ese y puro abarrote. Puro abarrote, y estábamos perfectamente bien, pero luego a la hora, ¿verdad?, de que comenzó a dar crédito, pues la gente le quedó a deber y quebramos. Y cerramos inclusive hasta la tienda. Cerraron la tienda porque todo el mundo le debía. Todo el mundo le debía y no pudimos recoger el dinero que les habíamos nosotros
los abarrotes que le habíamos nosotros Fiado a la gente. fiado a la gente. Y ya después, ¿verdad? ¿Y usted aquí, ahí trabajaba, o sus hermanos ahí le ayudaban? ¿De qué manera Nosotros colaboraban le ayudábamos en los abarrotes, ¿verdad? ¿De qué A manera los ayudaban? despachar, ¿verdad? Y es lo que se necesitaba, ¿verdad? Para, pues que repartir mercancía, Ajá. surtir la verdad que le iba a pedir, tanto lo que pedía frijol como pedía todo lo que es de abarrote, ¿verdad? Todos los hombres ahí ayudaban. Todos los hombres ayudaban. Ajá. Las mujeres se dedicaban a hacer sus quehaceres del hogar. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué pasó después de que cerraron la tienda? Pues cerraron la tienda y entonces como nosotros éramos dueños de un local, de un terreno que estaba en la calle Servando Canales con Bolivia, allí era un subcomité político que se llamaba, que era del Partido Nacional Revolucionario. Como entonces, ¿verdad? Era una división muy fuerte. Mi padre se quedó con ese terreno y allí hizo un local, y en ese local, ¿verdad? Pues ya cuando lo terminó, pues puso una refresquería en la mera esquina. Pero pues la refresquería, aunque de todos modos era bastante regular, ¿verdad? Lo que se vendía, pero pues él quería más. Entonces, ¿verdad? Puso una cantina. Pero antes de eso, nosotros, cuando teníamos la refresquería, en la mera esquina ponía mi padre una vitrina que pelaba como 20 piñas, y de esas 20 piñas las partía en rajas y vendíamos a 10 centavos inicialmente la raja de piña. Hubo tiempos, ¿verdad?, en que nosotros vendíamos hasta 70, 80 piñas diarias, ¿verdad? Pero pues era muy cara, ¿verdad? Porque era 10 centavos la raja en aquellos años, pues 10 centavos era bastante dinero. Era fruta la que vendían ahí en la esquina. Era fruta lo que vendíamos precisamente en la mera esquina. Ponía a mi padre una vitrina bastante grande, con bastante hielo, para las partía, y ahí estaba yo, desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche vendiendo las piñas. También vendía piñas. Yo era el que las vendía, las piñas. Pero cuando vendía en los abarrotes también salía a vender, a repartir mercancía, ¿no? Inicialmente sí, pero ya cuando nos quedaron a deber, que ya no teníamos ya abarrotes, pues ya todo lo debía la gente y pues no. Pero usted también repartía mercancía de los abarrotes. Sí, nos íbamos en un guayín que había comprado mi papá en Monterrey con un caballo, un percherón. Pero ¿Cómo un guayín? Un carretón. Un carretón con pero era guayín, se llama guayín, no se llama carretón. Jalado por un caballo. Por un caballo percherón. Y ahí se iba a repartir la mercancía. La que nos pedían fiada, pero pues que luego no nos la pagaban. Ajá. Entonces, ¿cuándo era cuando vendían los ajos y el tomate? No, eso ya cuando teníamos la tienda, que ya estaban los quebrados, que ya todo lo que había quedado, ¿verdad? Nos íbamos al mercado a vender. Todo lo que quedó todo lo que quedó nos lo llevábamos, y entonces pues yo ahí en el mercado me ponía las ristras de ajo aquí en el hombro, ¿verdad? Y agarraba, pues valía cada cabeza 1 centavo, 5 centavos de ajo, vendía ajos, pimienta, comino, canela, y yo les echaba y pedía el 5 y pedía el 5. ¿Y el mercado dónde estaba? El mercado estaba a 1 cuadra de mi casa, a media cuadra, no a 1 cuadra, a media cuadra de mi casa. Y ahí yo vendía ese producto. Y luego pues también vendía nieve, porque a mi papá le gustaba hacer nieve y había traído unas neveras para hacer nieve allá de Marfil, Guanajuato. Y entonces vendíamos nieve en la calle y vendíamos donas y vendíamos chorizo, queso en las calles. ¿Quién y quién vendía eso? Pues eso lo vendía mi hermana Belia, Alba y yo. Andábamos vendiéndolo. Miguel no, eso no. Pues Oscar, como ya estaba más grande, ¿verdad? Él le daba por el estudio. Pues Miguel, pues pobrecito de mi hermano, ¿verdad? Pues él nunca quiso estudiar. Él nunca quiso estudiar y estuvo pues varias veces en la escuela, pero pues no asimilaba gran cosa. Y entonces él, ¿verdad?
se puso tenía mi padre un amigo que se llamaba José Rico Hernández, y le pidió que a ver dónde lo metía, y lo metió pues allí que anduviera perdiendo el tiempo en un taller de torno. Ajá. Que se llamaba Tampico Foundry. Y entonces Miguel, pues, aunque no sabía mucha matemática y no sabía ni siquiera leer, el pobre mi hermano, aprendió muy bien el oficio. Ajá. Y ya, verdad, con el tiempo él logró entrar a Petróleos Mexicanos, verdad, pues en ese entonces yo podía, de algún modo, poder ayudarlo, y entonces yo lo metí a trabajar ahí, y se quedó permanente hasta que llegó a jefe del taller. ¿Y Pablo y Berta? No, a Pablo lo dejé de planta, pero lo dejé de planta en Minatitlán. Pero él cuando estaba chico, ¿qué hacía? No, pues ese no hacía nada, nomás agarrar los centavos. ¿Y Berta tampoco? Berta no, esa no se dedicaba a nada de eso. Oiga, bueno, y luego cuando pusieron el negocio de la cantina. Pues allí cuando pusimos el negocio en la cantina, pues mi padre, ¿verdad? Pues nomás lo puso, pero el que atendía la cantina era yo, pero yo nunca quería estar en la cantina porque no me gustaba ver a la gente tomada. Y cuando yo, ¿verdad? No le quería vender ya a la gente que estaba tomada, le decía que se fuera. Y entonces en ese momento, pues a veces llegaba mi padre y el señor que le negaba yo la venta del vino, se le decía a mi padre, y mi padre pues se enojaba bastante, ¿verdad? Y hasta me corría. Pero pues a mí no me gustaba esa cosa de venderle gente. Ver a la gente ahí cayendo. Ver a la gente que estuviera borracha, que estuviera tomada. ¿Cómo se llamaba la cantina? La cantina se llamaba el Guanajuato. ¿Y cuánto tiempo más estuvieron en esa cantina? No, pues esta cantina la tuvimos como 10 años. Pero yo nomás duraría como unos 5 años aproximadamente. ¿Cuántos años tenía usted cuando estaba ahí Pues en el allí negocio? tenía como 14, 15 años. ¿Cuando estaba ahí en la cantina? Cuando estaba en la cantina, y que me rajo porque yo no quise seguir en la cantina. Y entonces había dos señores, uno que se llamaba José Román y otro se llamaba Miguel Chávez. ¿Ese dónde los conoció? Esos señores iban a tomar allí con mi papá. Ajá. Y entonces en las pláticas que yo a veces tenía con ellos, me decían: oye, pues tu papá tiene tarjeta del sindicato, ¿por qué no se la pides que te pasen los derechos? Así porque él trabajaba en el Águila, Porque ¿verdad? él trabajaba en el Águila y era del sindicato. Ajá. Del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Águila, Sociedad Anónima. Ajá. Y entonces allí, ¿verdad? Un día le dije, y entonces ellos dijeron: yo te ayudo a que te pasen los derechos. Y efectivamente los señores me ayudaron. Fue cuando yo primeramente me hice, y se llamaban las tarjetas hijo de miembro del sindicato. Pero luego, pues mi papá ni trabajaba ni nada, pues que te pasen los derechos, me pasaron los derechos. Entonces yo sí trabajaba. Entonces trabajaba un poco más, y ahí ya fue... ¿En Petróleos Mexicanos? Ya en Petróleos Mexicanos. Oye, ¿como cuántos años tendría su papá ahí en ese tiempo? Cuando usted entró a trabajar, usted tenía 14 años, dice. Yo tenía 14, 15 años. Él todavía se quedó ahí con el negocio entonces de la cantina. Él se quedó en el negocio de la cantina. Él se quedó con el negocio de la cantina. Pero quiero también que sepan, ¿verdad?, que cuando teníamos el negocio de la cantina, era muy peleado esa cosa de que la gente que estaba en días festivos, no había ningún lugar donde vendieran vino, de bebidas embriagantes, alcohol, que vendieran alcohol. Pero mi padre, ¿verdad?, pues era muy arriesgado, y él vendía en días festivos, cuidaba muy bien, ¿verdad?, que la gente no lo fuera a ver. Y entonces a mí me daba una botella que vulgarmente antes le llamábamos castellana. Le llenábamos... ¿Por qué se llamaba castellana? Pues era como quien decía topo, una botella más chiquita, una botella media era medio litro, y una botella castellana era casi 3/4 de litro. Entonces, pero vulgarmente se llamaba castellana porque el otro se llamaba litro y era más grande. Y yo me iba a las esquinas a vender el vino en copas. Era mezcal o caña, y cada copa valía 20 centavos. Y entonces, ¿verdad? Pues pues yo andaba vende y vende. Yo vendía unas 40, 50 botellas en el día.
desde la mañana hasta en la ¿De puras noche. copitas se De las llevaba? puras copitas me las llevaba a Se vender. las vendía en la calle. Las vendía en la calle, en las 4 calles, en las 4 esquinas, en calle Cerrando Canales, en calle Cerrando Canales y Díaz Mirón, en Díaz Mirón y Baja California, en Baja California y Bolivia, y le daba vuelta, y le daba vuelta. Oiga, ¿y su mamá? Mi mamá toda asustada ya dentro de la casa, ¿verdad? Porque de repente caían los agentes y mi padre los metía al excusado, los metía en todos lados, Chihuahua, abajo del ropero, ¿verdad? Pero nunca nos llegaron a agarrar vendiendo Vino, el alcohol, alcohol, vendiendo ajá. el vino. Oiga, No, nunca nos llegaron oiga, a agarrar. ¿Y Alba? No, o sea, ellos no se dedicaban a eso, ellos se ¿Qué hacía dedicaban Alba? ni siquiera de comer. Ni siquiera de comer, la que hacía de comer pues era Belia. Era Belia, Belia. ¿verdad? Era Belia. Y luego ya después se fue a trabajar a No, a después ya Petróleos que Mexicanos. me dieron la tarjeta, entonces yo ya trabajaba más seguido. Y me fui a trabajar a Petróleos Mexicanos. Ajá. A Petróleos Mexicanos, y entonces pues ya trabajaba yo más eventualmente. Pero hubo una fecha en que no hubo trabajo. En Petróleos Se Mexicanos. vino una Más o menos como cuándo sería ¿Sería eso. durante la expropiación? pues fue despuesito de la expropiación, se vino una cosa muy fuerte, ¿verdad? Que no hubo trabajo. Pero fue en el año de 1941, Usted cuando se vino ya... todavía no se casaba usted. Todavía no me casaba. Todavía no me casaba. Y entonces, pues vino aquí una comisión de Estados Unidos a engachar gente para que se fuera de trabajadores allá, que vulgarmente les decían braceros. Y allí me enrolé y me fui. Y con tan buena suerte, ¿verdad?, que a mí me tocó ir a una fábrica de hielo. Se fue entonces con los que vinieron aquí, se los llevaron. Sí, nos lo llevaron. ¿Aquí ya Y quién se llevaron? En un tren de Sí, ferrocarril. pero no, ¿se fue usted o sus hermanos también? No, nomás me fui yo solo, con unos amigos. Ajá. ¿Cuántos años tenía? Pues yo tenía allí aproximadamente... 16 años, 17, ¿cuántos? Pues fue en 1941, 24 y 6, 30, como 18 años. Fue cuando se fue allá de bracero. Me fui de bracero, pero lo llevaron a Querétaro. Ahí duramos 2 días y nos enganchamos y nos fuimos ¿Y qué se fue donde aquí? en un tren. Ajá. De aquí nos engancharon y nos llevaron en un tren, y de un tren nos llevaron a Guadalajara, a Nogales, Arizona, a Nogales, Sonora. Ajá. Hasta allá nos llevaron, duramos 8 días desde Querétaro hasta Nogales, Arizona, Sonora, En tren. en tren. Hubo deslaves allí en el estado de Sinaloa, en Guantán, no me acuerdo cómo se llama allí ese lugar, Navojoa. Hubo un deslave, ahí duramos 2 días tirados y ya casi ni nos daban de comer, pero total que llegamos en 8 días ¿Iban muchos allí en ese tren? Sí, pues íbamos como unos 2000, un tren larguísimo. Llegamos allá a Nogales, Sonora, y de ahí pasamos a Nogales, Arizona. Y ahí ya nos llevó otro tren y nos fuimos, ¿verdad?, para la ciudad de Sacramento. Roseville, California. Roseville. Fui a Roseville, California, y en ese Roseville, California, ¿verdad?, con tan buena suerte me tocó en una planta de hielo. Y en esa planta de hielo, ¿verdad?, inicialmente, ¿verdad?, yo, se me hizo fácil, ¿verdad?, el trabajo que yo pedí que me dieran, pero no, hombre, pues era un trabajo de negro. Era abrir carros, quitarle la tapa al carro, porque allí, en ese tiempo, era el tiempo de la guerra. Y entonces esos trenes llevaban frutas, medicinas, allá para donde estaba la guerra. ¿Y por qué de hielo entonces? Sí, ¿Eh? ¿por qué de hielo ahí? Pues para llevar las cosas que no se pudieran. Era una fábrica de hielo, pero ustedes abrían carros. Le abríamos las tapas, hija, para echar el hielo. Para echar el hielo en las orillas. Ajá. Y en medio llevaban, ¿verdad?, la fruta y todo. Eran carros congeladores de la Pacífico Fruit Express. Y de ahí, ¿verdad?, pues no me gustó ese trabajo. Y entonces yo le pedí al mayordomo, ¿verdad?, que era un mexicano que se llamaba Severo,
que me cambiara de allí, y entonces me cambió a un lugar que le decían espatear, es sacar el hielo para ponerlo en la yarda donde se llenan los carros, y lo sacas tú de una cadena que lo sacan el hielo desde los desde las bodegas que les nombran ellos Dailes. Entonces de ahí sacaban el hielo y lo sacaban para la corredera, y ahí ya lo llevaban a la plataforma donde sacaban el hielo y lo aventaban a los carros. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí allí, en Estados Unidos? Espérate, ya después de allí, entonces pues como era un trabajo muy rutinario, ¿verdad? Entonces yo dije que no, que yo quería aprender a sacar el hielo de los moldes. Allí había un muchacho, ¿verdad?, que era aquí que es de Madero, que se llama Salvador Bueno Muñoz, y yo le pedí que me ayudara para que yo sacara hielo. No le hace que fuera de tarde, no le hace que fuera de noche, porque nada más había 2 turnos de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y con tan buena suerte que el que trabajaba con él ya no quiso trabajar, entonces allí me metió a mí. Ahí aprendí a sacar también el hielo, ¿verdad?, que yo me la jugaba casi con él. Pues no tan rápido, ¿verdad?, pero pues casi le estaba llegando a él. Y nos hicimos buenos compañeros y ahí saqué hielo. Una vez... ¿Cuánto le pagaban por eso? A 79 centavos la hora. En aquel entonces. ¿12 horas? 12 horas. A 79 centavos. Pero ya después de las 8 horas, entonces te pagaban tiempo y medio, no te pagaban tiempo doble. Tiempo y medio. Entonces ya de ahí ya ya yo me subí a la yarda a platicar con mis amigos que eran acá de Madero, y una ocasión, ¿verdad?, pues subió otro, ¿verdad?, y nos comenzó a insultar. Entonces, ¿verdad?, pues no me pareció lo que dijo. El señor ese se llamaba Salvador Gallegos. Él ya tenía tiempo de trabajar ahí en la planta, y entonces, ¿verdad?, pues no me pareció, y me hice de palabras con él, me peleé, y con tan mala suerte, ¿verdad?, que como yo trabajaba allí donde sacaban el hielo, yo tenía las manos muy duras, porque casi todo el tiempo las tenía metidas en salmuera. Entonces la salmuera es muy fría y yo tenía todo el tiempo las manos muy duras. Entonces a él, ¿verdad?, pues salió muy mal golpeado, y a mí lograron echarme para México. Por eso yo me vine de Estados Unidos. ¿Lo regresaron? Me regresaron. ¿Usted lo que ganaba ya se lo trajo de cuando se vino o se los mandaba? No, yo le mandaba a mi madre, a ella, sus centavos. Pues casi todo le mandaba. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Allá estuve como 1 año y pico. ¿Y luego ya se vino para acá? Ya me vine para acá. ¿Para Ciudad Cecilia, cómo? No, para Ciudad Madero. Ya era Ciudad Madero. Ya era Ciudad Madero. Y aquí, ¿verdad?, pues ya luego comenzó a haber más trabajo y más trabajo. ¿En Petróleos Mexicanos? En Petróleos Mexicanos, y en eso, ¿verdad?, pues se presentó una plaza que yo quería esa plaza, y con tan buena suerte que en ese tiempo quitaron al secretario de Trabajo y pusieron uno provisional, y ese provisional se llamaba J. Paz Silva, y ese señor me hizo favor de darme la plaza, en contra de muchos problemas, ¿verdad? ¿Con los derechos de su papá? Con los derechos de mi papá, pero que ya eran míos, eran de mi papá, pero ya luego eran míos. Entonces ahí logré quedarme de plata, y de allí me fui, y logré aprender el oficio de las máquinas y herramientas. Y de allí comencé desde operario de tercero, operario de segundo, operario de primera. Y como yo trabajaba en un aparato donde trabajaba un operario especialista en la tarde, así de que a mí todos los días me quitaban del aparato para hacerlo al operario ese. Entonces, ¿verdad?, pues como yo estaba medio relacionado allí con las gentes del sindicato, pedí yo, ¿verdad?, pues que me reclasificaran el puesto, aún no siendo yo de las gentes que dominaban en ese tiempo el sindicato, porque yo era de otro grupo. Logramos hacer que me acomodaran allí para reclasificar. El que me ayudó bastante fue el señor Ignacio Pacheco León, ¿verdad?, que en ese tiempo era secretario general de la sección 1, y logró que me dieran el puesto. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el año de 1900.